sé tomar en cuatro columnas. Como yo. Hola civilitos, hoy vamos a hablar de la presión, otra vez. Bueno, de la parte en la que aún no hablamos y que quedamos pendientes. En el video anterior hablamos sobre la presión y cómo afecta a un punto dentro de un fluido en reposo. Pero, ¿qué pasa cuando el fluido se mueve? ¿Cómo cambia la presión? Pues bueno, ahora vamos a explorar los fascinantes principios de la dinámica de fluidos. ¿Ya cortamos? Cuando hablamos de dinámica de fluidos, nos referimos a analizar fluidos en movimiento. Es decir, vamos a analizar flujos. Tenemos diversos tipos de flujos, claro, dependiendo de la manera en la que los clasifiquemos. Pero hoy vamos a analizar la presión en un flujo interno, ideal y estacionario. No se me vayan a traumar. Me refiero simplemente a un fluido recorriendo el interior de una tubería. Cuando analizamos un flujo en movimiento, ya no podemos analizar la presión por sí sola, pues la presión que tenga algún punto al interior de un flujo estará vinculada de alguna manera a otras características del flujo, como la velocidad. En una tubería, nosotros relacionamos a la presión con otras características del flujo, utilizando la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es una ecuación simple, pero increíblemente importante en física e ingeniería, que puede ayudarnos a comprender mucho sobre el flujo de fluidos en el mundo que nos rodea. Básicamente, describe la relación entre la presión, la velocidad y la elevación de un fluido que fluye. La ecuación de Bernoulli se ve así. Establece que la suma de estos tres términos permanece constante a lo largo de una línea de corriente. Cada uno de los términos es una presión. El primer término es la presión estática, que es simplemente la presión P del fluido. Luego tenemos la presión dinámica, que es función de la densidad ρ del fluido, y la velocidad v, y representa la energía cinética del fluido por unidad de volumen. Y el último término es la presión hidrostática, que es la presión que ejerce el fluido debido a la gravedad. G es la aceleración gravitacional y H es la elevación del fluido, que es justo su altura sobre un nivel de referencia. Podemos pensar en el principio de Bernoulli como una declaración de la conservación de la energía. Dice que a lo largo de una línea de corriente, la suma de la energía de presión, la energía cinética y la energía potencial permanece constante. Esta es información realmente valiosa que puede ayudarnos a analizar una amplia gama de problemas de flujo de fluidos. Esta ecuación definitivamente es tremenda, pero nada es perfecto, pues la ecuación tiene algunas limitaciones que iremos viendo más adelante. Por ahora, lo importante a tener en cuenta es que solo se puede aplicar el principio de Bernoulli a lo largo de una línea de corriente. Oye, ¿pero qué es una línea de corriente? Escucha bien, civilito. Podemos definir una línea de corriente en un flujo estacionario como el camino recorrido por una sola partícula dentro del fluido, o más técnicamente como una curva que en todos los puntos es tangente al vector de velocidad de la partícula. Vemos un ejemplo en el que aplicamos la ecuación de Bernoulli para un fluido que pasa a través de una tubería que tiene un cambio de diámetro. Vamos a usar la ecuación para ver cómo cambia la presión a medida que el flujo pasa del diámetro mayor al menor. La ecuación de Bernoulli generalmente se usa para comparar el flujo en dos puntos distintos, por lo que podemos reescribirla así, con los puntos 1 y 2 en la misma línea de corriente. No hay ningún cambio significativo en la elevación entre los puntos 1 y 2, por lo que los términos de energía potencial se cancelan entre sí. Y si ponemos todos los términos de presión estática a un lado, obtenemos esta ecuación para el cambio de presión. Si suponemos que el fluido es incompresible, el caudal másico en los puntos 1 y 2 debe ser igual. Esto nos da lo que se llama ecuación de continuidad, que es simplemente una declaración de la conservación de la masa. El caudal másico es igual al producto de la densidad del fluido, el área de la sección transversal de la tubería y la velocidad del fluido. Entonces, podemos reorganizar la ecuación de continuidad para obtener una ecuación para la velocidad en el punto 2. El área de sección transversal A2 es menor a A1, lo que significa que la velocidad del flujo aumenta a medida que pasa hacia la tubería de menor diámetro. Esto es bastante intuitivo. Al sustituir esta ecuación por V2 en la ecuación de Bernoulli, podemos ver que, dado que la velocidad aumenta entre los puntos 1 y 2, la presión entre ambos puntos debe disminuir. Este concepto de que para un flujo horizontal, un aumento de la velocidad del fluido debe ir acompañado de una disminución de la presión es una forma de formular lo que llamamos el principio de Bernoulli.
Puede parecer contraintuitivo, porque se suele esperar que un aumento de la velocidad dé como resultado un aumento correspondiente de la presión, pero tiene sentido si pensamos en la conservación de la energía. La energía necesaria para aumentar la velocidad del fluido se produce a expensas de la energía de la presión estática. Si uno aumenta, otro disminuye. El principio de Bernoulli aparece en muchos lugares. Se usa para el diseño de tuberías, se usa en los pulverizadores de pintura o hasta en los parques infantiles. Inclusive es esta la base del sustento de vuelo de un avión. Veámoslo. El fluido que fluye sobre un perfil aerodinámico viaja más rápido que el fluido que fluye debajo de él. Según el principio de Bernoulli, esto crea un área de baja presión sobre el perfil aerodinámico y un área de alta presión debajo de él. Y es esta diferencia de presión la que genera la sustentación. Definitivamente el principio de Bernoulli es espectacular. Sirve hasta para hacer volar a un avión de más de 500 toneladas. Pero también sirve para cosas más simples como medir un flujo. Veámoslo. El medidor Venturi, que es un instrumento que se utiliza para determinar el caudal a través de una tubería. Funciona midiendo la caída de presión a través de una sección convergente de la tubería. Digamos que queremos determinar el caudal Q, que es la velocidad multiplicada por el área de la sección transversal de la tubería en el punto 1. Podemos reorganizar fácilmente la ecuación de caída de presión que derivamos anteriormente cuando observamos un cambio en el diámetro para obtener esta ecuación para el caudal. Lo único que necesitamos saber son las dimensiones del medidor Venturi, la densidad del fluido y las presiones P1 y P2. Y eso nos permite calcular el caudal. La sección divergente es más larga que la sección convergente para reducir la probabilidad de separación del flujo y mantener bajas las pérdidas de energía. Como vimos, el medidor Venturi no tiene partes móviles y es una forma muy sencilla y confiable de medir el caudal a través de una tubería. Pero vemos un ejemplo más en el que podemos aplicar la ecuación de Bernoulli. Digamos que tenemos la segunda cosa que más le gusta a los ingenieros: un barril de cerveza. Y queremos calcular qué tan rápido se drenará cuando abrimos por primera vez el grifo en la parte inferior. Todo lo que tenemos que hacer es definir nuestros dos puntos a lo largo de una línea de corriente y aplicar la ecuación de Bernoulli. Es un barril alimentado por gravedad con un respiradero en la parte superior, lo que significa que no está presurizado. La presión en ambos puntos será atmosférica, por lo que los términos de presión estática se cancelan entre sí. También podemos suponer que el barril es lo suficientemente grande como para que la velocidad del fluido en el punto 1 sea cercana a 0. Si reorganizamos la ecuación de Bernoulli y definimos la altura entre el nivel de la cerveza y el grifo como h, obtenemos esta ecuación para la velocidad de la cerveza fuera del grifo, lo que conocen también como el teorema de Torricelli. Pero para usarlo correctamente es importante comprender sus limitaciones. Me refiero a la ecuación de Bernoulli. En primer lugar, la ecuación de Bernoulli supone que el flujo es laminar y estable, es decir, que no varía con el tiempo. Luego, se supone que el flujo no es viscoso, lo que significa que los esfuerzos cortantes debido a la viscosidad del fluido son insignificantes. Esta suposición es necesaria porque la viscosidad daría como resultado una disipación de parte de la energía interna del fluido, por lo que la idea de que la energía se conserve a lo largo de una línea de corriente ya no sería aplicable. Y, finalmente, la derivación de la ecuación de Bernoulli supone que el fluido se comporta como si fuera incompresible. Esto suele ser válido para líquidos, pero puede no serlo para gases o altas velocidades. Estos tres supuestos deben ser válidos si deseas aplicar la ecuación de Bernoulli. Existen versiones adaptadas de la ecuación que se pueden aplicar a flujos inestables y compresibles, aunque son un poco más complicadas. Sí, la de los flujos inestables y la de flujos compresibles no se ven muy bonitos que digamos. Definitivamente, ser capaz de reconocer cuándo está en juego el principio de Bernoulli o cuándo se puede aplicar la ecuación de Bernoulli para resolver un problema es una herramienta poderosa en el arsenal de cualquier ingeniero. Bueno, civilitos, llegamos al fin de este recorrido en la dinámica de fluidos, en donde el protagonista fue el principio de Bernoulli. Vimos varios ejemplos prácticos, pero más allá de eso, sabemos que no es la única manera en la que se puede mover un fluido. Por ejemplo, ¿qué pasa con la presión si tenemos un fluido rotando, así como en el interior de una licuadora?
¿O qué pasa si tenemos un fluido dentro de un tanque que está acelerando? Eso lo veremos en otro video. Hasta la próxima.